Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Los agentes de la Policía Nacional de Las Palmas, junto a los de Madrid, entraron en la sede de las Consejerías de Sanidad del Gobierno en Canarias para buscar información sobre el caso Mascarillas. El registro, llevado a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, se ha realizado a causa de que uno de los investigados en el caso es el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, quien este lunes 6 de mayo estuvo en la Fiscalía Europea, si bien en ese momento se acogió a su derecho de no declarar. Domínguez se encuentra investigado en estos momentos por una causa que investiga los 4 millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por 1 millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. Bueno, pues ahí tenemos a un ministro, Ángel Víctor Torres, que era presidente de la comunidad autónoma cuando el director de su Servicio Canario de Salud participaba en una presunta trama de mordidas relacionada con unas mascarillas que encima ni llegaron a poder ser utilizadas, que ni aparecieron. Millones de euros tirados a la basura. Bueno, no, tirados a la basura no. Alguien parece que se agenció una parte y el resto se lo agenciaron otros. Y tenemos a este caso de las mascarillas canarias, que en principio parece que no está relacionado con el de las otras mascarillas, o que sí está relacionado. Las mascarillas Koldo frente a las mascarillas canarias, pues resulta que tienen un nexo de unión, y es que en ambos casos quien presidía la comunidad autónoma en el momento de efectuarse esos contratos bajo sospecha, pues era un señor que se llama Ángel Víctor Torres, actual ministro del gobierno de Sánchez y por aquel entonces presidente de la comunidad autónoma canaria. Yo creo que alguien debería darnos explicaciones desde el gobierno, ¿no? Sánchez, ¿por qué todo lo que te rodea es corrupción? Sánchez, ¿por qué tenemos la sensación de que el Partido Socialista es el partido más ladrón, no solo de la etapa democrática, sino de toda Europa? Sánchez, ¿por qué no das ninguna explicación sobre esa ola negra de corrupción que pende con su sospecha sobre la cabeza de 2 presidentes de comunidad autónoma tuyos, 3 ministros tuyos, varios organismos autónomos, algún familiar cercano a ti, Sánchez? Sánchez, ¿por qué rescataste a empresas que aparecen relacionadas de una forma o de otra con estas tramas? ¿Por qué las rescataste con dinero público? ¿Por qué para ellas sí había y para otros no? Sánchez, ¿por qué tu mujer se dedicaba a manifestar su interés por determinadas empresas? Dices tú que no eran recomendaciones, eran expresiones de interés. ¿Por qué tu mujer se dedicaba a manifestar su interés por las ofertas de determinadas empresas? ¿A quién le importa el interés que tu mujer tuviera? Salvo porque es tu mujer y tú presides el gobierno del que al final terminaba dependiendo la adjudicación del dinero. Sánchez, déjame que te lo pregunte directamente. ¿Eres un ladrón? ¿En tu familia hay ladrones, Sánchez? ¿Podrías aclararnos todo lo relativo a estas sospechas de corrupción? ¿Podrías dejar de correr cortinas de humo? ¿Podrías dejar de tratar de desviar el foco de atención? ¿Podrías dejar de hacer espectáculos narcisistas? ¿Podrías dejar de hablar en clave electoral en algún momento y explicarnos con pelos y señales todo lo que hizo tu entorno familiar, todo lo que hicieron tus presidentes de comunidad autónoma y todo lo que hicieron tus ministros? ¿Podrías contarnos qué sabías y desde cuándo de la trama Koldo y de la trama de las mascarillas canarias? ¿Podrías decirnos qué sabías de la trama del Tito Berni? ¿Podrías decirnos qué une a todas esas cosas, salvo el hecho
de que el PSOE aparece por medio, el PSOE, ese partido que tú diriges. Ya sé que piensas que estás en el siglo XIX, ya sé que estás feliz de poder gastar nuestro dinero, ya sé que, en fin, te gusta lo de disfrutar de las mieles del poder. Pero en una democracia tú no eres otra cosa más que nuestro sirviente. Y tenemos derecho a pedirte explicaciones. Y esas explicaciones, Sánchez, por si no lo sabes, no tienen nada que ver con el aspecto penal del asunto. Las implicaciones penales las terminarán decidiendo los jueces. Y tú o las personas de tu entorno que hayáis cometido actos de corrupción, pues espero que paguéis, si es que los habéis cometido, con la cárcel. Pero las responsabilidades políticas no tienen nada que ver con la deriva penal del asunto. Como político no existe la presunción de inocencia. Como político, todo político es presuntamente culpable mientras no da explicaciones. Políticamente culpable, no penalmente. Y en estos momentos, Sánchez, pesa sobre ti la presunción de culpabilidad en toda esta corrupción que te rodea como si fuera una marea incontenible. El Partido Socialista registra una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que pide condenar todas las declaraciones políticas realizadas por representantes de algún partido que fomenten o inciten al odio. De esta manera, el grupo parlamentario del PSOE presenta la proposición no de ley en defensa de la convivencia democrática, la tolerancia, el respeto y contra la proliferación de los discursos de odio. Detrás de esta propuesta, según han explicado los socialistas, se encuentra el problema social que está representando el odio, el cual, según ellos, cada día va en aumento, divide la sociedad y supone un claro riesgo para la democracia. Además, explica que el tsunami de odio que está recorriendo los países europeos es consecuencia del auge de las formaciones populistas de extrema derecha. Esto es debido a la propagación de sus mensajes claramente alarmistas, denigrantes y excluyentes. En este sentido, en la proposición se indica que las declaraciones de dirigentes de la derecha que atribuyen a la religión islámica el fomento del machismo y del maltrato a la mujer son un problema para la sociedad. Sánchez, tienes toda la razón. El odio campa a sus anchas en Occidente. El fomento del odio campa a sus anchas en Occidente. Y sois vosotros los que lo cometéis. Sois vosotros los que incitáis al odio. Vosotros sois los mayores agentes de odio. Y me refiero a ti y a todos los progres como tú. Odio es que tu ministra Sira Rego pida expulsar hasta el mar a los judíos de Palestina. Es un odio nazi, particularmente asqueroso. Y tú eres el responsable. Tú eres un saco lleno de odio. Y como siempre hacen los progres, cuando cometen un pecado, señalan al de enfrente y tratan de acusar al de enfrente de ese pecado que están cometiendo. El Partido Socialista es el que tiene en estos momentos la mayor condena de corrupción de nuestra democracia. El famoso caso de los ERES de Andalucía. ¿Cómo reacciona el PSOE señalando al PP y diciendo el partido más corrupto de Europa? El Partido Socialista se dedica de la mañana a la noche a esparcir odio. Tú mismo esparces odio con tus palabras. La derecha, la ultraderecha, la fachosfera, el muro que hay que... Tú eres un ser que vive por y para el odio. Y sin el odio no durabas 2 minutos en Moncloa. ¿Por qué te va a votar la gente a ti? ¿Por tu gran gestión? ¿Por cómo, en fin, tuvimos 150.000 muertos en la pandemia? ¿Por el papel relevante que tiene España en las instituciones internacionales? ¿Por lo limpias y transparentes que son las instituciones públicas? ¿Por qué te iba a votar a ti la gente? Por motivos racionales nadie te votaría nunca. Porque no solo eres un narcisista insoportable, además eres un incompetente brutal. Además de esos incompetentes que encima van con ínfulas. Con lo cual, ¿a qué recurres tú? Recurres al odio. Es lo único que te mantiene políticamente vivo.
Porque como no hay ningún otro motivo racional para votarte, necesitas decir, mirad, los de enfrente, ¿cómo son? Votadme a mí, porque si no vienen ellos. Está todo inventado desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Si no puedes presumir de gestión, si no puedes presumir de ser una persona que trabaja por el bien de su país y de sus ciudadanos, pues tienes que tratar de motivar el voto de otras maneras. Vótame a mí, porque no importa lo malo que yo sea, los de enfrente son peores. Ojo, son la fachosfera. Pero al PSOE, que presenta esto de condenar cualquier declaración política que fomente e incite al odio, ¿eso incluye los homenajes a etarras de vuestros socios bildutarras? Sois gentuza. Gobernáis con lo peor. Gobernáis con los herederos de asesinos. Tenéis tan pocos escrúpulos que os da igual que la banda terrorista ETA asesinara de la forma más vil y cobarde a militantes socialistas. Escupís sobre la tumba de los militantes socialistas pactando con sus herederos políticos. Y os da lo mismo, porque lo único que os importa es el poder. Pero ese odio de los etarras, ese odio que se trasluce en los homenajes a los asesinos etarras que realizan vuestros socios, ¿ese os molesta o no? Cuando vuestros socios separatistas acosan a niños de 5 años por querer estudiar el 25% de clases en castellano en Canet de Mar, ¿eso es odio o no es odio? Sois lo peor de lo peor. Vivís por y para el odio. Y encima acusáis a los demás. Tenéis el perfil típico del maltratador, del que a la persona que tiene cerca la machaca y encima la culpa. Sois tóxicos para la democracia y para España. El PSOE debe desaparecer. Las patronales COE y CEPIME y el sindicato UGT plantan a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por invitar a un acto a amigos de Begoña Gómez. En el día de ayer se celebró con motivo del Día de Europa una conferencia europea en el Palacio de Zurbano. En la reunión se juntaron expertos y ministros de trabajo de Eslovenia, Polonia, Rumanía y además el presidente del Consejo Económico, Social y Europeo, Oliver Robke, junto a la eurodiputada francesa Leila Chaidi. Según fuentes consultadas por The Objective, los representantes de COE, CEPIME y UGT se fueron del acto por una falta de protocolo por parte del Ministerio de Trabajo. En la fila en la que se encontraban ellos sentados también estaba incluido el presidente de la patronal Compymes. Esta organización empresarial fue, en noviembre de 2021, amadrinada en la Casa Árabe de Madrid por la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Hasta la fecha, Compymes es una patronal que no pertenece a la representación institucional de las negociaciones de las políticas económicas y sociales, formada por COE, CEPIME, UGT y comisiones obreras. Vaya, que los monchitos, los de COE, CEPIME y UGT, plantan a Yolanda Díaz porque es que les ha puesto ahí a otro monchito más nuevo y reluciente. COE, CEPIME y UGT, que no representan a nadie, ni a empresarios ni a trabajadores de este país, y que viven de hacer como que los representan y con eso les llegan jugosas subvenciones, de repente se encuentran con que el amo se ha buscado un nuevo amante y ahora tiene Compyme, que es otra patronal, pues que viene ahí a empotrarse como supuesta representante de los empresarios. Y entonces pues ha habido un ataque de cuernos y se levantan muy dignos y dicen: esto es una falta de protocolo. Mi amo me ha sentado con el nuevo sirviente. ¿Quién se ha creído? Mi amo que es. Y se van. Bueno, pues por mí que se vayan todos a freír gárgaras. Si este país está como está, es entre otras cosas porque todas las vías de representación social se han cegado por el procedimiento de la cooptación. Cada vez que había alguna vía por la cual la sociedad podía manifestar su disgusto con el poder político, cooptas a las asociaciones que más o menos brujulean en ese sector y conduces toda la respuesta, todas las protestas hacia la nada. Y luego, pues cuando te interesa dar así una imagen como de dialogante, pues dices: a ver, monchitos, COE, CEPIME, UGT, comisiones, pasaros por el Palacio de la Moncloa mañana a las 10
Y además veniros limpios o guarros. Y entonces van allí los monchitos y toma, aquí esto he redactado un pacto social para el empleo de no sé qué, firmar ahí. Y luego salimos en la foto y decís que habéis acordado conmigo este pacto social. Y ya está, y con eso se da la apariencia de que es que los agentes sociales validan el pacto social. Si llevamos 30 años con la misma mandanga. Ni UGT y comisiones representan a ningún trabajador, ni CEO y CEPIME representan a ningún empresario. Todos los monchitos a la calle. Subvenciones cero a todos ellos. Y a mí que se peleen con el nuevo monchito, con PYME este que ha sacado Sánchez, que debe de ser un monchito que le cae mejor, pues mira, pues que se peleen todos ellos. Pero hay una cosa muy interesante en esta noticia, y es que era un acto de Yolanda Díaz. No era un acto de Sánchez, era de Yolanda Díaz, ¿no? O sea que Yolanda Díaz invita como representante de los empresarios al monchito empresarial amadrinado por Begoña Gómez. Vaya, no me digas que Yolanda Díaz también estaba en el brujuleo político empresarial. No me digas que Yolanda Díaz está al servicio de Sánchez en sus iniciativas monchitiles. Vaya. ¿Habrá algo de materia detrás de esa querencia por el nuevo monchito de Begoña Gómez? Pues no lo sé. El ministro de Transportes, Óscar Puente, decide acelerar las inversiones millonarias en publicidad en búsqueda de lavar su imagen y hacer calar mensajes positivos sobre su actividad y gestión. Esto se está provocando por los problemas continuos que están saliendo a la luz de todos los servicios que dirige Puente. Los retrasos, deficiencias en el servicio, averías y accidentes en las cercanías son noticia prácticamente todos los días desde hace meses. Una de las premisas de esta nueva campaña es la de transmitir a los ciudadanos que ya no somos el país de los años 80, marcado por un fuerte déficit de infraestructuras, sino que en cambio somos un país puntero en su dotación de las mismas. Según ha podido saber The Objective, la licitación pública de la creatividad y producción del Plan de Acciones de Comunicación del Ministerio de Transportes se ha concedido a la agencia Rodrigo y Asociados. Oye, está muy bien. Es un plan infalible. Empiezan a llenarse los medios de noticias sobre el pésimo funcionamiento de los transportes públicos. Empiezan a llenarse los medios de noticias sobre pasajeros que desesperados tienen que salir de los trenes para ir andando hasta Atocha. Empiezan a menudear las noticias sobre descarrilamientos, sobre malos funcionamientos, sobre retrasos. Empiezan a menudear las noticias sobre el tercermundismo de nuestra red de transportes, y entonces el ministro competente, Óscar Puente, dice: esto hay que solucionarlo. ¡Acabemos con las noticias! ¡Publicidad institucional para todos! ¡Yepa! Son la encarnación de Mafalda. ¿Recuerdan ustedes aquella tira cómica de Mafalda, donde están Mafalda y Susanita pasando por una esquina donde hay una pobre viejecita vestida con unos harapos y pidiendo limosna? Entonces las dos la miran, pasan de largo, son dos niñas, no tienen limosna para darle a la pobre viejecilla. Y entonces Mafalda le dice a Susanita, unos pasos más adelante: me parte el alma ver pobres. Dice Susanita: a mí también. Entonces Mafalda se viene arriba y dice: es que a los pobres habría que darles comida, techo. Y dice Susanita: ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Bueno, pues Óscar Puente ha llevado el susanitismo al Ministerio de Transportes. Dice: oye, que todos los días es noticia un mal funcionamiento de la red de transportes. Dice: pues subvencionamos a los medios para que no sea noticia. Está muy bien. Hombre, ¿para qué mejorar la red de transportes, Óscar Puente? Subvencionas a los medios y es infinitamente más barato, menos dolores de cabeza. ¡Qué rollo eso de los concursos públicos para que no sé quién mejore la infraestructura y patatín y patatán! Hombre, da oportunidades a algunos aprovechados, pero últimamente, jolín, es que está la gente de lo más tiquismiquis con el tema de las mordidas que se lleva. Nada, no quiero rollos. Mejor subvención directa a los medios. ¡Publicidad! ¡Bropa!
Y ya está. Y entonces, pues, ¿que hay descarrilamientos? Bueno, pues con que no aparezcan en los medios basta con esconderlos. La Generalidad de Cataluña supervisará el uso del catalán en los hospitales mediante vigilantes lingüísticos. El Servicio Catalán de Salud lanza esta ofensiva en favor del catalán a 2 días de las elecciones, en la que creará la figura, hasta el momento inexistente, de un responsable lingüístico. Según se puede leer en el texto publicado, este responsable valorará el grado de cumplimiento de las obligaciones en el ámbito lingüístico y, en su caso, proponer las acciones oportunas para conseguirlas si no se llevan a cabo. Además, esta nueva figura se encargará de gestionar las quejas lingüísticas, sean internas o externas. También deberá velar para que los profesionales sanitarios acrediten el nivel de formación adecuada de acuerdo con la normativa de materia lingüística. De esta forma, la nueva normativa obliga a aquellos profesionales que todavía no han acreditado el nivel de conocimiento de catalán exigible a hacerlo en un plazo breve de tiempo. Pues continúa redoblándose la ofensiva para tratar de imponer el catalán por todos los medios, en todos los ámbitos de la sociedad. Un día de estos van a estar un señor y una señora en la cama, pues en fin, disfrutando de su mutua naturaleza, y aparecerá por ahí algún comisario lingüístico para ver si los gemidos son en la lengua adecuada. Por lo pronto ya hemos llegado a que en los hospitales va a estar pululando por ahí el comisario lingüístico. Estás tú... Dice, ¿podría repetirlo un poco más alto para ver en qué idioma se está quejando? Bueno, ¿qué podemos deducir de ahí? 2 cosas. Primera, tenemos lo que votamos. Este domingo, pues va a tener usted la posibilidad de decir qué le parece que se vayan a poner comisarios lingüísticos en los hospitales. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Bueno, pues vote a quien usted crea que puede favorecer esa medida o oponerse a ella, según que a usted le parezca la medida bien o mal. Al fin y al cabo, la democracia es así, decidimos los ciudadanos. Segunda cosa que cabe deducir de la noticia, pues que cada vez está peor el catalán. El catalán hace 40 años era una lengua de libertad. Curiosamente, al final de las postrimerías del franquismo, el catalán era como la lengua europea, la lengua de lo avanzado, la lengua de lo moderno, la lengua donde se expresaba la contracultura. Era una lengua prestigiosa en el sentido de no solo de su tradición cultural hermosísima, sino en el sentido de lo que se expresaba a su través. Aires de libertad. Bueno, pues han conseguido transformar el catalán en algo tan opresivo, tan siniestro, tan ominoso, que la única manera de evitar que la gente diga, mira, pasó de esta cosa, es poner comisarios lingüísticos para vigilar dónde se usa. Cuando necesitas comisarios lingüísticos para vigilar dónde se usa el catalán, significa que es que la gente está pasando de ti como de comer caca. Chico, ¿qué quieres que te diga? Y desde luego los comisarios lingüísticos no van a ayudar a que la gente vuelva a ver el catalán como un idioma de libertad. Todo lo contrario, lo habéis transformado en un idioma de opresión. Es curioso, pero habéis hecho más por destruir el catalán de lo que pudiera haber hecho el franquismo en 40 años. Que, por cierto, tampoco hay mucha metodología sobre ese tema. Pero vosotros es que os lo estáis cargando. En fin. Doña Rebeca Crespo, ¿qué tiene hoy para nosotros la Gaceta? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y buenos días también a todos los oyentes de Mañana en Libertad. Hoy en Gaceta nos centramos en Cataluña. Bueno, de hecho ahora mismo te hablo desde Barcelona, porque nos hemos venido hasta aquí para seguir los últimos actos de campaña. Ayer estuvimos en Reus y viendo todo lo que pasó allí en ese mitin de Vox. Y hoy a lo largo del día vamos a publicar una entrevista, un pequeño reportaje más bien, que le hemos hecho al candidato de Vox, Ignacio Garriga, de un día de campaña. Lo vamos a publicar pues, a lo largo de la mañana. Pero hasta ahora, en Gaceta.es también hablamos de Cataluña,
porque una de las cosas que ha destacado precisamente Garriga en los debates de estos días es que el porcentaje de presos extranjeros en las cárceles de esta región es superior al de presos nacionales. En agosto de 2023, el número de encarcelados no españoles superó por primera vez al de nacionales, en concreto de 7.991 delincuentes que había en las cárceles catalanas hace 9 meses, 3.900 eran nacionales, el 49%, casi el 50%, y 4.000, el 50%, algo más, eran extranjeros. Pues bien, estas cifras se han actualizado, se actualizaron el pasado día 9 de mayo, ayer mismo, y lo que han revelado es que en la región ya hay más de 8.300 personas en la cárcel y que de estas un 49,44% tienen nacionalidad española y un 50,56% son de procedencia extranjera, es decir, ha aumentado ese porcentaje de presos extranjeros en las cárceles catalanas. María Durán nos da todos los detalles sobre este asunto y también hacemos, ya que estamos hablando de inmigración, un repaso por los cambios de opinión que han tenido en el Partido Popular respecto a esta inmigración ilegal durante los últimos meses, ya que ahora sí que Feijóo ha llamado al voto contra la inmigración descontrolada. Pues muchísimas gracias, doña Rebeca. Ya nos contará usted sus impresiones sobre el ambiente allí en Barcelona de cara a las elecciones. Un abrazo. Gracias, don Luis. Hasta luego. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.